Tal cual lo anunció Mario, vamos a recibir a nuestro segundo invitado en nuestro living. Está con nosotros el diputado del Frente Progresista, Jorge Gen. ¿Cómo va, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bienvenido. Bueno, bien. Yo antes que nada, mandarle un abrazo con el corazón a Marcos Casteló. Sabemos que es una persona muy querida por la gente. Acaba de fallecer su mamá madre. Y bueno, debe estar pasando un momento muy duro, así que no quería dejar de mandarle un fuerte abrazo. Ahí está, perfecto, perfecto. Nosotros lo habíamos hecho hoy temprano y se suma el diputado Gen justamente a este doloroso momento que seguramente está pasando Marcos Castelló. Hemos venido a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con lo legislativo en este día. Hay un proyecto de ley que está impulsando justamente Jorge Gen y que tiene que ver con evitar abusos de distintas instituciones en forma colectiva y de alguna forma generar o no vulnerar y de alguna forma no permitir que se vulneren ciertos derechos que tienen que ver justamente con la ciudadanía, en este caso, en ámbitos colectivos. ¿De qué se trata específicamente, diputado? Sí, Sergio, yo primero, gracias por explicarme, por darme esta posibilidad de comentarle a la gente. Creo que es un proyecto que va a tener un impacto muy grande en términos de evitar abusos de las grandes empresas, fundamentalmente la que tiene que ver con servicios financieros, consumo, patrimonio, medio ambiente. Lo cierto es que en nuestro sistema legislativo y en nuestro sistema jurídico es un sistema donde prima la ejecución individual. Es decir, vos ejecutás tu propia acción y recibís el beneficio de esa misma acción. Esto que en principio pareciera una cuestión natural, en muchos casos termina siendo una herramienta para evitar abusos por parte de estas empresas, sobre todo cuando estamos hablando de el mini abuso. El mini abuso es ese abuso de los 5 pesos que te debitan en la tarjeta de crédito, que vos sabés que te lo debitan de la tarjeta de crédito y que no tenés ningún tipo de posibilidad de llamar a un abogado para decirle, che, esos 5 pesos no. Esos 5 pesos no. Son míos. Porque vos vas y te presentás ante la oficina que corresponde y te ponen literalmente la máquina de risa. Lo cierto es que si vos sumás esos 5 pesos por 2 millones de usuarios, te vas a dar cuenta de que la suma es mucho mayor. Que la suma es mucho mayor y que lo que está en juego y lo que se aprovecha la empresa en función de esta estrategia es una suma considerable. Lo cierto es que cada vez ha habido más un proceso que permitía a algunos iniciar acciones en beneficio de otros. Esta mirada de una acción que la inicio yo, pero en beneficio de otros, cada vez tiene más consagración legal. En Córdoba, hace poco, una empresa de automotores fue condenada a pagar una indemnización por no entregar un 0 kilómetro en un sistema de ahorro previo. Y fue una persona que dijo, yo voy por lo mío, pero quiero la acción colectiva. Esto quiere decir que si el juez admite la acción colectiva, los beneficiarios no van a ser solamente quienes llevaron adelante la acción, sino todos los que formen parte de esa clase. Por ejemplo, los que hayan comprado esa marca de auto, que estén pidiendo el 0 kilómetro y que no sean beneficiados. A todos, más allá de que vos hayas iniciado o no hayas iniciado la acción legal. Sirve para el Estado también. Claro. Sirve para cuestiones que tienen que ver con las tarifas. Este proceso de accionar colectivamente ha tenido un avance jurisprudencial porque los sindicatos, por ejemplo, pueden accionar en beneficio de todos, no solamente en su propio beneficio. Claro. Cada vez más ha habido asociaciones de consumidores que tenían este principio de acción. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la variable que nosotros queremos recoger y llenar un vacío en la provincia de Santa Fe, para imitar a otras provincias? Que una persona que demuestre un interés adecuado, porque este es el kit de la cuestión. La justicia, que es siempre un feudo, te pregunta la legitimación. Y vos me decís, ¿qué es eso de la legitimación? Es la excusa que utiliza la justicia para preguntarte, ¿usted para qué quiere la información? ¿O usted para qué quiere? Pero eso termina siendo una traba. Claro. Para poder acceder al beneficio tan mentado. Lo cierto es que lo que la ley dice es interés adecuado. Mostrame
por qué vos querés defender a todos los usuarios frente a un problema concreto. Lo cual se termina transformando en un filtro, claramente. Claramente en un filtro. Entonces, nosotros queremos... Yo te voy a contar una anécdota. A mí me pasó algo que yo no lo podía creer. Una vez me llamaron de Bahía Blanca diciendo que tenía que pagar 3 líneas de teléfono en Bahía Blanca y que la acción judicial ya había pasado a Buenos Aires. 3 líneas que había sacado en Bahía Blanca. ¿Qué 3 líneas? ¿Qué acción judicial? ¿De qué acción? ¿De qué me estás hablando? Y que la acción ya estaba en un estudio jurídico de Capital Federal. Clásico procedimiento. Yo no lo podía creer. Y salía, saldar todo salía 1.500 pesos. Yo siento vergüenza por lo que hice. ¿Qué hice? Pagué los 1.500 pesos. Pero sin tener nada, de nada, porque en un momento dije, llamo a un abogado, no me importa. Llamo al abogado, esto no puede ser. Lo cierto es que hay un aprovechamiento por parte de esta cuestión del ejercicio individual. Cuando vos ves que la escala es diferente, la situación cambia. Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos en un mecanismo legal que permita a uno accionar en beneficio de todos. Facilita el acceso a la justicia. Esto es fundamental. Ahorra, la justicia no es gratis. Ahorra porque en vez de hacer 25.000 juicios, hace uno. Pero además no se pudieran hacer porque vos no sabes quiénes son todos los que forman parte del grupo de los tontos, del cual vos formás parte. No hay un grupo de WhatsApp de todos los que jodieron una empresa telefónica con ese modus operandi. Y pasa con una publicidad engañosa. Claro. Y pasa quiénes son, quién es el interés difuso, dónde está esa protección. Lo cierto es que pensamos en una norma, lo que le pedimos a la persona que quiere hacer este acto quijotesco, digamos, de defender a todo, es una capacidad de representación adecuada. Si el juez le va a preguntar, flaco, a ver, vos tenés espalda, ¿quién sos? ¿Sos un periodista? ¿Por qué lo querés hacer? ¿Cómo lo podés hacer? ¿Tenés un conocimiento? ¿Tenés posibilidad económica de pagar 2 o 3 abogados? ¿Por qué la causa? Para no darle la representación. Si sale el fallo a favor, va a beneficiar a todos los de la clase. Todos los que quieran acogerse a ese beneficio. Eso. Los que quieran acogerse, ¿no? Digamos, ese es el trámite para pertenecer a ese círculo. Naturalmente, la sentencia debería decir que se debe proceder a la restitución de los 5 pesos de débito a todo lo que, según la circular 2032, se le debitó el número tanto. Claro, supongamos que yo me entero de ese fallo y digo, yo estoy en esta situación, acá tengo la factura, me presento, supongo, en el juzgado. Es una acción meramente ejecutiva ya. Directamente vas, te presentás, se corrobora que formás parte de esa clase e inmediatamente te dan la baja del beneficio. Esto salió a partir de un juicio donde había una escucha ilegal, un juicio del fallo Alavi, se llamaba, un fallo muy conocido, donde esa persona dijo, yo no quiero que me escuchen a mí y que no escuchen más a nadie. Claro. Entonces, a partir de ahí hubo una creación jurisprudencial. Esto está previsto en la Constitución de 1994 y está previsto en el nuevo Código Civil y Comercial. Ahora, no hay normas, porque esto es federal, por más que no le guste a este gobierno centralista, vivimos en un país federal. Y en un país federal las normas de procedimiento para que sean posibles estos derechos, que yo entiendo que van a cambiar fuertemente la correlación de fuerza, porque ya no vamos a hacer uno cada uno, sino toda una gran masa. Creo que son acciones que van a evitar... Para eso se necesita una norma provincial. Norma provincial que te diga en qué caso, qué le vas a exigir, cuáles son los efectos de la sentencia, cómo se va a proceder a la restitución. Y también en otros casos. Uno es esto, que cuando tenés en común con el otro un hecho, un fáctico concreto, que te jodieron con los 2 pesos. Y la otra cuestión es cuando el bien es indivisible. Si es una plaza, cuando es algo que vos tenés que demostrar también, digamos, ya no hay una correlación directa porque es indivisible el beneficio al aire puro o al espacio público, pero también se puede llegar a utilizar en esos casos. Diputado, lo cambio de tema. Hace pocas horas se conoció una medida del Gobierno Nacional que tiene que ver con eliminar lo que se denomina el Fondo Soja. Para quien no lo tenga en cuenta, el Fondo Soja es justamente un acopio de montos o fondos que justamente se generan de la cosecha de la soja en ese sentido, y a partir de allí
esos fondos llegan a los municipios del país. A las provincias. A las provincias y a los municipios, en ese periplo justamente. Lo que hizo el gobierno hoy a través del decreto, el gobierno nacional a través de un decreto, fue decir, este fondo ya no existe más. ¿En qué nos va a perjudicar a nosotros como ciudadanos santafesinos? Al que vive en Nelson, al que vive en Rafaela, al que vive en Rosario, al que vive en Reconquista. ¿Cómo se va a ver perjudicado el argentino con la eliminación del fondo soja? Sí, yo creo que hay municipios que van a tener que cerrar. Municipios que van a tener que cerrar. Que no tienen ningún tipo de posibilidad de realizar ningún tipo de obra. Ningún tipo de obra. Yo siempre decía que este es un gobierno centralista, que tiene esta mirada fiscalista. Es cierto que hay un déficit fiscal, también hay un déficit comercial, también hay una profundización de la pobreza y de la desigualdad. Hay una línea de coherencia increíble. Sí, increíble. Ahora, digo esto, en un gobierno con una agenda claramente centralista, que le quiten este resorte de herramientas al Estado, pues significan más cerca de 2.500 millones de pesos por año que se distribuyen en los municipios y en las comunas. La verdad que yo no sé hasta dónde piensan llegar, yo ya estoy asustado, no parecieran tener un plan, no han logrado controlar la inflación, que es la agenda de un gobierno de centro-derecha, porque han hecho todas las medidas necesarias para liquidar el mercado interno, para sacar el circulante, pero ni siquiera han logrado bajar la inflación. Yo quiero recordar que había un presidente que decía que bajaba la inflación, que era una pavada. Hace una semana el jefe de gabinete decía que este tema no estaba en la agenda, que iban a bajar la pobreza. Hoy ya tenemos una gran cantidad de pobres. Entonces, que $1 a 16 pesos era un fracaso del gobierno. Total, está 30 y pico. Digo, me parece que no tiene norte, que es el momento de repensar el destino. Yo estoy muy asustado con lo que pasa en la Argentina, y esto tiene que ver con una agenda que es absolutamente distinta a otra, que festejo, que empieza a ver en la Argentina encierros con sentencia. Encierros con sentencia. Yo no comparto la política judicial que está absolutamente relacionada con los tiempos del gobierno. Pensé que en un momento eran todos buenos y después los empezaron a encerrar a todos. Lo que pasó con Vudú. Vudú nunca fue un preso político. Nunca fue un preso político. Era fallo, defensa, condena, adentro. Eso le hace bien a la Argentina. Ahora, muchachos, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa hoy en la Argentina. En la Argentina, hoy, las consecuencias que tienen son producto de las decisiones de este gobierno, y hay que empezar a pensar en construir una alternativa socialdemócrata en la Argentina, porque tampoco veo un hecatombe, no lo veo hoy, un hecatombe que se vayan las variables macroeconómicas al carajo, como ha pasado en otro momento. Sí, digo, tenemos que empezar a pensar en una construcción política de centroizquierda, con un proyecto a mediano y largo plazo, que piense en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, que no haya corrupción estructural, y que sea capaz de dar respuesta a quienes se separan de esta corrupción estructural de la cual hoy estamos viviendo, y estamos festejando lo que está haciendo la justicia en la medida que haya condenas, pero que creen en la centralidad del Estado a la hora de pensar en la ciencia, la tecnología, la innovación, agregar valor y darle todos los incentivos a las pymes que no han tenido. Las pymes en la Argentina no han tenido una sola buena noticia desde que llegó este gobierno. ¿Ve algún candidato santafesino a nivel nacional con esto que usted está diciendo? Sin lugar a duda, creo que el gobernador actual de la provincia de Santa Fe sería la persona ideal para representar un espacio, un ideario que se tiene que construir en la gente, que tiene que haber radicales. Yo cada vez veo más radicales que están pidiendo pistas de vuelta en el marco del Frente Progresista. Veo en la provincia de Santa Fe que la centro derecha la va a asumir el peronismo reutemanista, a falta de candidatos fuertes de centro derecha en Cambiemos. Creo que lo va a representar un candidato quizás como Perotti, que todos sabemos fue parte del desguace del Estado en la provincia. Que el macrismo como referencia ideológica, no como referencia partidaria, la tendrá con alguien que sacará algunos votos, pero la referencia ideológica va a ser un peronismo que fue cómplice del desguace del Estado.
Mario. Jorge, antes de despedirte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mario? Estaría bueno esto si Lichi se hace cargo de Nación, digo, por fin y al fin y al cabo nos van a pagar la deuda que tiene Nación con provincia. ¿Cuándo termina esa novela? No, estamos... Y a vos, los todavía no empezó, Mario, me parece. Claro, digo, ¿hasta cuándo y bueno, fíjate esta que millonada de plata estamos, que la Nación tiene con la provincia? Estamos en un proceso inverso, porque recién hablaba de la máquina de la risa. Digo, parte de la obra... parte de la deuda nos iban a pagar con obra nacional. Puedo decir, pero está mal, porque la ruta nacional 34 recorre la Argentina, ¿y por qué a nosotros nos van a cobrar esa parte de la fe? Nos cobran a nosotros si es parte de la ruta, es una ruta nacional. Bueno, está bien, es bueno para la Argentina, es bueno que haya puentes, es bueno, si hay puentes, pónganlo todo a cuenta de Santa Fe. Ahora, ejecutaron el 3 por... Sí, 2.500 pesos nada. Y quieren ejecutar 50.000 millones de pesos con un sistema que se llama PPP, que pone en cabeza de la empresa la espalda financiera. En un contexto participación pública-privada. No hay empresas que estén dispuestas en este contexto a participar de ese proceso. ¿Es con la provincia que más deuda se tiene de Santa Fe? Sí, la de San Luis también está en una situación similar. Una situación similar. Pero lo cierto es que esto es absolutamente inviable. Quieren pagarnos con obras que nos pertenecen a nosotros y a su vez decir, bueno, ahora hablemos de otro tema, tenemos que reducir obra pública, como si no tuviera lo que ver. Claro. Es parte de la discusión, no podemos estar hablando que nos van a pagar con deuda y que en realidad tienen que reducir. Yo creo que hay que reducir el déficit fiscal, esto es cierto, pero esto no tiene que afectar de ninguna manera el consumo, nunca le dieron bolilla al mercado interno. Pero bueno, ojalá venga, yo recién decía que debía construirse una alternativa socialdemócrata, ojalá sea también federal, no centralista como esta, porque siempre la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, y la provincia de Buenos Aires han venido beneficiadas, porque cuando tuvieron que beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires con un soterramiento de un ferrocarril, que es el ferrocarril Sarmiento, que lo beneficia a Calcaterra, que es una persona... Es el primo de Macri y digamos, hoy vemos toda esta corrupción estructural del kirchnerismo con la obra pública. Si a vos le preguntas a alguien, dígame ya en 10 segundos 3 o 4 empresas que se hayan beneficiado con la obra pública en los últimos 30 años, es imposible que inconscientemente no te salga el nombre de Macri, aunque seas el segundo de la gestión de Cambiemos, porque parte de esta patria contratista que se ha beneficiado en la Argentina. Entonces, hagámonos cargo todos. A la provincia de Buenos Aires la beneficiaron con 50.000 millones de pesos en un marco de un consenso fiscal que Frigieri tuvo que hacer complicadas negociaciones para darle inmediatamente 50.000 millones de pesos. Quizás se lo merecían, había un problema que se había quedado, digamos, lo que recibía en términos de impuesto a la ganancia era poco. Pues todo esto es cierto. Ahora, si no tenemos la capacidad de reconstruir un sistema fiscal que le dé carnadura y convicción al sistema federal argentino, el país va a seguir pendulando. Y yo tengo la sensación que tenés vos y que tiene todo el televidente del déjà vu. Ya lo vivía. Esta sensación, esto otra vez así. Eso produce mucha tristeza, ¿no? Porque un país va adelante, no porque las cosas se solucionen de un día para el otro, porque las cosas no se solucionan de un día para el otro. En la medida que vemos que tenemos un plan. El empresario pequeño y mediano, cuando habla con nosotros, dice, Gen o cualquiera de nosotros, ¿sabe lo que queremos? Certeza, hagan lo que quieran, muchachos, no importa. Pero queremos certeza. Pero hagan lo que ustedes quieran, pero manténganlo en 10 años, así sabemos cuáles son las reglas del juego. ¿Qué tipo de dólar para la importación, para la exportación? ¿Qué es lo que hacemos con el mercado interno, el mercado de cambio? En la Argentina no hay regla de juego. En los últimos 50, 60 años, en un país donde tirás algo y crece algo. Entonces, la verdad que hago votos para que podamos tener una salida de transición con un gobierno que no ha tenido la corrupción estructural del gobierno anterior, que es claramente centro-derecha, se tiene que asumir, salir del closet ideológico y hacerse cargo de esto y construir una alternativa que hable del mediano y largo plazo, que no hable de la corrupción estructural, pero que piense en el Estado, porque no hay ningún país del mundo que no asuma con fuertes inversiones en ciencia, en tecnología, innovación, agregar valor, porque si no, no hay divisas, y si no hay divisas, el Estado no tiene alternativa. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.